El sonido de la notificación del móvil rompió el silencio sepulcral de mi cocina. Era un mensaje de audio de mi hijo, Javier, y mi corazón dio un vuelco de esperanza que pronto se demostraría inútil. Con manos temblorosas, coloqué con esmero el mantel bordado, el mismo que había usado en cada uno de sus cumpleaños, y miré el bizcocho de yogur con mermelada de frambuesa, su favorito desde niño, enfriándose en la encimera de mármol. A su lado, el regalo, un reloj elegante que llevaba meses mencionando de pasada, estaba envuelto en papel azul con un lazo de seda impecable. Cada detalle de aquella mesa era un grito silencioso de amor, una tradición que me negaba a abandonar. Esperaba su llamada, su visita, cualquier cosa que me hiciera sentir que aún era su madre en un día como hoy. Pero lo único que llegó fue esa vibración fría y digital, un presagio de la indiferencia que estaba a punto de ahogarme por completo, una que ni en mis peores pesadillas podría haber imaginado. Antes de continuar, comentad desde dónde estáis viendo esto. Me encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias y encuentran corazones que entienden este viaje. La voz de Javier sonaba apresurada, casi un susurro desinteresado que apenas duró 10 segundos. Hola, mamá. Feliz Día de la Madre, ¿vale? El día está siendo una locura aquí, mucho trabajo. Luego hablamos, un beso. 10 segundos para resumir una vida entera de dedicación, de noches en vela, de sacrificios silenciosos. Sentí como un nudo apretado se formaba en mi garganta, un dolor físico que me robaba el aire. Aún así, en un acto de autocompasión desesperada, intenté convencerme a mí misma de que simplemente estaba muy ocupado, que su trabajo era exigente y que más tarde encontraría un momento para mí. Me aferré a esa frágil excusa como un náufrago a una tabla, ignorando la corriente helada de la verdad que ya empezaba a arrastrarme hacia el fondo del desengaño más profundo. La verdad, sin embargo, es cruel y en estos tiempos modernos adora las redes sociales para mostrar su rostro más despiadado. Apenas una hora después de aquel mensaje desolador, mi sobrina, inocente mensajera de mi desgracia, publicó una fotografía en su perfil. Allí estaba Javier, mi hijo, con una sonrisa radiante que no le había visto en años, entregándole un ramo de orquídeas blancas, enormes y exóticas, a Beatriz, mi nuera. Ella, a su vez, abrazaba a su propia madre con una ternura que a mí me negaba sistemáticamente. El pie de foto era una puñalada directa al corazón, una frase calculada para dejarme fuera de su mundo perfecto, empezando el Día de la Madre con la mejor suegra y la mejor madre del mundo. Cada palabra era un martillazo sobre mi alma, demoliendo la pequeña esperanza que aún albergaba. Ellos celebraban, mientras yo me quedaba sola con un bizcocho y un silencio que gritaba mi exclusión. En la fotografía, su mesa era la imagen misma de la abundancia y la felicidad impostada. Cruasanes recién hechos, fruta fresca cortada con precisión, zumos de colores vibrantes en jarras de cristal. Estaban en una de esas pastelerías de moda del centro, el tipo de sitio que yo le había comentado a Javier que me encantaría conocer alguna vez. Su respuesta siempre había sido la misma. Un vago desdén envuelto en una excusa económica. Es demasiado caro para un simple café, mamá. Ver esa sonrisa en su cara, esa alegría desbordante dirigida a otra mujer en el día que se suponía era el mío, fue como sentir una cuchilla de hielo atravesándome el pecho lentamente. No era solo el olvido, era la elección consciente de darle a otra persona el tiempo, el dinero y el cariño que a mí me regateaba, convirtiéndome en una espectadora invisible de la vida que yo misma le había dado. Yo no era la mejor suegra del mundo, ni siquiera era considerada una madre a la que honrar. Mi papel en su vida se había reducido a funciones prácticas, desprovistas de cualquier afecto genuino. Era el cajero automático al que recurrían cuando las cuentas no salían, la niñera gratuita para sus escapadas de fin de semana, el puerto seguro, invisible, al que solo acudían en mitad de una tormenta, para luego abandonar cuando el sol volvía a brillar. Le pagué la carrera universitaria con los ahorros de toda una vida, financié la boda de ensueño que Beatriz exigió y di la entrada del piso donde ahora construían su vida excluyéndome. Todo ese sacrificio,
toda esa entrega incondicional, se vio recompensada con un audio de 10 segundos mientras él celebraba con la familia que había elegido por encima de la que le dio la vida. Mi valor se medía en euros y favores, nunca en amor. ¿Dónde se torció todo? ¿En qué momento exacto mi hijo dejó de verme como su madre para convertirme en un simple recurso? Recordé con una claridad dolorosa cuando era pequeño y se acurrucaba en mi regazo, prometiéndome con sus ojos inocentes que yo era su reina y que nunca, jamás, me dejaría sola. Las promesas de un niño, tan puras y frágiles como el cristal, se habían evaporado con el tiempo, reemplazadas por la conveniencia, la comodidad y la influencia constante de una esposa que siempre me vio no como una aliada, sino como una rival a la que había que desplazar. Beatriz había trabajado en silencio, con una paciencia de araña, tejiendo una red a su alrededor hasta aislarlo por completo de sus raíces, de su propia historia, de mí. Y él, ciego o cobarde, se dejó atrapar sin oponer la más mínima resistencia. A Beatriz nunca le caí bien, eso lo supe desde el primer día. Sus halagos eran siempre venenosos, cumplidos con un doble filo que buscaban herir sutilmente. Sus visitas a mi casa eran calculadas, inspecciones para asegurarse de que mi influencia seguía menguando. Me llamaba suegrita con un tono meloso que, en realidad, sonaba más a viejecita, una forma de recordarme mi edad y mi supuesta irrelevancia en su moderna estructura familiar. Poco a poco, con una estrategia metódica y cruel, me fue apartando de cada decisión importante, de cada celebración, convirtiendo a mi propio hijo en un extraño que vivía en la misma ciudad, pero en un universo completamente diferente. Se aseguró de que cada lazo que nos unía se fuera deshilachando hasta que solo quedó una conexión formal, vacía de todo sentimiento real. ¿Por qué lo permití durante tanto tiempo? Esa pregunta retumbaba en mi cabeza como un eco incesante. La soledad que se instaló en mi vida tras la muerte de mi marido fue un abismo que temía no poder superar, y el miedo a perder al único hijo que me quedaba se convirtió en las cadenas que yo misma me puse en las muñecas. Me hice pequeña para que ellos pudieran parecer grandes, silencié mis opiniones para no molestar, anulé mis propios deseos para que los suyos siempre tuvieran prioridad. Creí, en mi ingenuidad, que mi sacrificio silencioso sería visto y valorado, que el amor incondicional sería suficiente para mantener mi lugar en su vida. Pero me equivoqué. Les entregué mi poder pieza a pieza, permitiendo que definieran mi valor, hasta que no quedó nada que respetar. El bizcocho sobre la mesa parecía una burla cruel a mis esfuerzos, una ofrenda rechazada. El reloj dentro de su caja, un símbolo sangrante de todo mi tiempo malgastado en esperanzas vacías. Apagué el móvil, incapaz de soportar más homenajes falsos o de leer los comentarios en esa foto que me borraban por completo de la narrativa de la familia feliz que proyectaban al mundo. El dolor se había vuelto físico, una presión insoportable en el pecho que me impedía respirar con normalidad. En ese instante, al ver mi propio reflejo en el cristal oscuro del horno, vi a una mujer que ya no reconocía. Una figura desdibujada, de hombros caídos y mirada perdida, una extraña esperando migajas de un afecto que nunca llegaría. Mal sabía yo que aquella humillación no era el final, sino el combustible que necesitaba para encender un fuego que lo consumiría todo. En aquel silencio ensordecedor de la cocina, con el aroma del bizcocho intacto flotando en el aire como un fantasma, algo dentro de mí se rompió para siempre. Aquel desprecio no fue una simple ofensa, fue la gota que colmó un vaso que llevaba años llenándose de decepciones y desprecios silenciosos. Pero lo que ellos no sabían, lo que no podían ni imaginar, es que el manantial de donde cayó esa última gota estaba a punto de convertirse en una inundación imparable. Habían despertado algo que llevaba dormido décadas, una fuerza que ni yo misma sabía que todavía existía dentro de mí. La Elena buena, comprensiva y sacrificada, murió en esa cocina, junto con el café que se enfrió y la tonta esperanza de recibir un abrazo por el Día de la Madre. En ese momento, decidí que las reglas del juego habían cambiado.
Al día siguiente, el sol que entraba por la ventana de la cocina no traía consuelo, sino una claridad gélida y despiadada. El bizcocho seguía sobre la encimera, un monumento a mi propia estupidez. Con un movimiento deliberado, lo tiré a la basura junto con el envoltorio del reloj y la tarjeta sin escribir. Ya no había espacio para el sentimentalismo. Mi primera llamada no fue a Javier para exigirle una explicación que sabía que estaría llena de mentiras. Fue a don Alejandro Serrano, el abogado de mi difunto marido, un hombre de la vieja escuela cuya lealtad era tan sólida como el roble de su escritorio. Concerté una cita para esa misma tarde, usando un pretexto vago sobre la revisión de unos papeles de la herencia. La mujer que había llorado la víspera ya no existía. En su lugar, una estratega se preparaba para su primera jugada, y ellos no tenían ni idea de que el tablero de juego había sido colocado en mi favor desde el principio. Sentada en la silla de cuero del despacho de don Alejandro, el olor a papel antiguo y a café recién hecho me ancló en la realidad. Expuse los hechos sin una sola lágrima, con una voz que no reconocía como mía, tan firme y cortante era. Le hablé del mensaje de 10 segundos, de la foto en la pastelería, de años de desaires y favores no correspondidos. Él me escuchó sin interrumpir, sus ojos agudos fijos en los míos, evaluando no mi dolor, sino mi determinación. Cuando terminé, no me ofreció pañuelos ni palabras de consuelo. Se reclinó en su silla y me hizo la única pregunta que importaba. Elena, ¿qué es exactamente lo que quieres conseguir con todo esto? Su tono no era de compasión, sino de un socio dispuesto a entrar en batalla. Había entendido perfectamente que no buscaba un hombro sobre el que llorar, sino un arma que empuñar. Quiero la verdad, respondí, sintiendo cómo cada palabra solidificaba mi resolución. Y quiero recuperar lo que es mío por derecho, no solo el respeto, sino el control. Fue entonces cuando le recordé el secreto que mi marido y yo habíamos guardado durante años, una cláusula en su testamento que yo misma había decidido mantener oculta por amor a la paz familiar. Francisco, desconfiando del carácter influenciable de nuestro hijo, me había dejado como accionista mayoritaria silenciosa de la empresa familiar. Poseía el 51% de las acciones, un hecho que Javier, en su arrogancia como presidente, parecía haber olvidado convenientemente o, lo que era más probable, nunca consideró que yo tuviera la inteligencia o el coraje para utilizar. El poder siempre había estado en mis manos. Simplemente había elegido no ejercerlo. Hasta ahora. Mal sabían ellos lo que yo estaba a punto de revelar. Una sonrisa casi imperceptible se dibujó en los labios de don Alejandro. Estupendo, Elena. El silencio y la estrategia serán tus mejores aliados en esta contienda. Olvídate de las confrontaciones emocionales. Esto se ganará con datos, con hechos irrefutables. Su mente ya estaba trabajando, trazando las líneas maestras de nuestro contraataque. Lo primero es lo primero. Necesitamos una auditoría forense completa. Discreta, por supuesto. Conozco al hombre perfecto para esto. Un contable que es más un fantasma que una persona, capaz de encontrar un céntimo perdido en medio de un huracán financiero sin que nadie se dé cuenta de su presencia. Mientras él trabaja en las sombras, tu papel será el más difícil, mantener la normalidad. Tienes que seguir siendo la madre frágil y algo despistada que ellos creen que eres. Tu debilidad aparente será nuestro caballo de Troya. Volví a casa sintiéndome como una actriz preparándose para el papel de su vida. Unas horas más tarde, Javier llamó, su voz teñida de una falsa preocupación. «Mamá, ¿estás bien? No me has cogido el teléfono». Siento lo de ayer. De verdad, fue un día de locos. Escuché su sarta de excusas baratas y, en lugar de la punzada de dolor habitual, sentí una calma gélida. Le respondí con una voz cansada, ligeramente temblorosa, diciéndole que no se preocupara, que a mi edad los días se me hacían largos. Incluso acepté su oferta de que vinieran a verme al día siguiente. Cuando colgué, me miré al espejo. La mujer que me devolvía la mirada ya no era una víctima. Era una depredadora esperando pacientemente, observando a su presa desde la distancia, viéndolos ya no como mi familia, sino como los adversarios que ellos mismos habían elegido ser. La visita
fue una obra maestra de hipocresía. Beatriz llegó con un ramo de flores baratas de supermercado y un abrazo tan frío que podría haber congelado el mismísimo infierno. Se movía por mi casa como si ya fuera suya, comentando qué muebles debería cambiar y cómo la cocina necesitaba una reforma urgente. Javier, por su parte, evitaba mi mirada, hablando sin parar de la presión del trabajo y de lo difícil que era mantener la empresa a flote en tiempos de crisis. Yo asentía, ofrecía café y galletas e interpretaba mi papel a la perfección, quejándome de un dolor en la cadera y preguntando las mismas cosas 2 veces para reforzar su percepción de mi supuesto declive. Ellos intercambiaron una mirada de suficiencia, convencidos de que su plan avanzaba sin obstáculos. No podían imaginar lo que yo guardaba en silencio. El primer informe del auditor llegó en un sobre manila sin remitente, entregado por un mensajero anónimo. Lo abrí con manos firmes en la soledad de mi estudio. Dentro no había complejas hojas de cálculo, sino la cruda realidad de su engaño en forma de extractos bancarios y facturas detalladas. Viajes de fin de semana a hoteles de 5 estrellas en París y Roma, clasificados como prospección de nuevos mercados. Cenas en restaurantes con estrellas Michelin que costaban más que mi pensión mensual, registradas como reuniones con clientes importantes. Y la joya de la corona, la compra de un collar de diamantes para Beatriz, justificada como un regalo de empresa para un proveedor clave. Cada documento era una bofetada, una prueba tangible de que no solo me estaban ignorando, me estaban robando descaradamente. Con cada página que pasaba, la tristeza que aún quedaba en mi corazón se evaporaba, reemplazada por una rabia fría y cortante como el filo de un bisturí. No era solo el dinero, era la humillación sistemática. Usaban el legado de mi marido, el fruto del trabajo de toda una vida, para financiar una existencia de lujo y mentiras, mientras a mí me contaban historias de dificultades económicas para justificar su abandono y su tacañería. Recordé todas las veces que les había ofrecido ayuda económica de mis ahorros personales, sintiéndome culpable por su supuesta situación precaria. La ira me dio una nueva perspectiva, una claridad absoluta. Ya no se trataba de una madre herida buscando afecto. Era una accionista mayoritaria a punto de proteger su inversión y limpiar la empresa de parásitos. El golpe más devastador, la prueba que lo cambió todo, llegó en una carpeta separada, marcada como urgente y confidencial. El auditor había conseguido acceder a los servidores de correo electrónico. Dentro había una cadena de mensajes intercambiados entre Javier y el abogado personal de Beatriz. Con un lenguaje legal y deshumanizado, estaban preparando una petición judicial para declararme incapacitada legalmente. Los argumentos eran crueles y metódicos. Citaban mi edad, supuestos olvidos que yo misma había fingido y mi aparente incapacidad para gestionar mi propio patrimonio. El objetivo final era claro: obtener mi tutela legal, tomar el control total de mis acciones y mis bienes, y probablemente internarme en una residencia de lujo para mantener las apariencias mientras me despojaban de todo. Leer esas palabras, declive cognitivo, comportamiento errático, necesidad de supervisión constante, fue como recibir un golpe directo en el estómago. No me veían como una madre a la que cuidar, sino como un obstáculo que debía ser eliminado del camino de la forma más eficiente y legal posible. La fotografía del Día de la Madre no había sido un simple descuido. Había sido el comienzo de su campaña para demostrar públicamente que su madre política estaba en mejor estado que yo. El dolor de esa traición fue inmenso, tan profundo que por un momento me dejó sin aire. Pero inmediatamente después, una calma liberadora me invadió. Ya no había dudas, ni culpas, ni un ápice de sentimentalismo. Ya no luchaba por respeto o por cariño, luchaba por mi libertad y mi propia identidad. Con las pruebas definitivas en mi poder, la siguiente reunión con don Alejandro fue diferente. Ya no éramos 2 personas trazando un plan de defensa. Éramos 2 generales preparando una ofensiva total. Extendí los correos electrónicos sobre la mesa de caoba y él los leyó en silencio, su expresión endureciéndose con cada línea. «Esto es más que un desvío de fondos, Elena. Esto es una conspiración», dijo finalmente, su voz grave resonando en el despacho.
No podemos limitarnos a una batalla legal en un juzgado. Esto requiere un acto público, un escenario donde sus máscaras caigan de forma tan espectacular que no puedan volver a levantarlas jamás. Empezamos a trazar el plan final, no en un tribunal, sino en su propio terreno, donde más les dolería, su círculo social. La oportunidad perfecta se presentó como un regalo del destino. El 10º aniversario de bodas de Javier y Beatriz. Estaban organizando una fiesta por todo lo alto en uno de los salones más exclusivos de la ciudad, un evento para celebrar su éxito y reafirmar su estatus social. Invitarían a socios de negocios, amigos influyentes y, por supuesto, a toda la familia. Era el escenario ideal para proyectar la imagen de pareja triunfadora y familia perfecta que tanto se esforzaban en cultivar. Sería allí, en medio de su mayor triunfo, donde yo orquestaría su mayor humillación. Usaría el dinero que ellos no sabían que yo controlaba para asegurarme de que todos los elementos técnicos, desde las pantallas hasta el sonido, estuvieran bajo mi discreto dominio. Mientras los preparativos para la fiesta avanzaban, mi plan paralelo también lo hacía. Utilizando mi poder como accionista mayoritaria, convoqué formalmente una reunión extraordinaria del Consejo de Administración. La fecha que fijé fue estratégica, el día anterior a la fiesta de aniversario. La agenda oficial era vaga, citando la necesidad de revisar los resultados trimestrales y discutir nuevas líneas de negocio. Nadie, excepto don Alejandro y los 2 consejeros más antiguos y leales a mi difunto marido, a quienes puse al corriente, sabía el verdadero propósito de aquella reunión. Javier recibió la convocatoria con una mezcla de fastidio y condescendencia. Probablemente pensó que era otro capricho de su anciana madre, una formalidad que despacharía rápidamente antes de su gran celebración. Continué con mi actuación, llevando mi papel al extremo. Durante una comida familiar, fingí tener dificultades para leer la carta del restaurante, pidiéndole a Beatriz que me la leyera en voz alta. Me quejé de olvidos, de no recordar dónde había dejado las llaves, de confundir nombres. Ella me miraba con una mezcla de lástima y triunfo mal disimulado, acariciando el brazo de Javier como diciéndole: «¿Ves? Te lo dije». Su arrogancia era mi mejor arma. Cada gesto de condescendencia, cada palabra tranquilizadora que me dirigían como si fuera una niña, era un clavo más que ellos mismos martillaban en su propio ataúd. Estaban tan ciegos por su propia codicia que eran incapaces de ver la tormenta que se cernía sobre ellos. Creían que estaban tratando con una matriarca anticuada, una mujer anclada en el pasado que vivía de recuerdos y cuya única función era firmar los papeles que le pusieran por delante. No se daban cuenta de que cada uno de sus movimientos estaba siendo observado, cada conversación analizada, cada mentira documentada. Mientras ellos planeaban su fiesta, yo planeaba su caída. Mientras ellos elegían el color de las flores y el sabor del pastel, yo elegía las pruebas que los destruirían. Estaban bailando sin saber que la música la había puesto yo y que la orquesta estaba a punto de guardar un silencio sepulcral, justo en el momento en que yo, y solo yo, bajara la batuta para dar la última y definitiva nota de la sinfonía. La ocasión perfecta surgió como un regalo del destino, una oportunidad servida en bandeja de plata para que yo pudiera ejecutar mi plan maestro. El 10º aniversario de bodas de Javier y Beatriz se celebraría por todo lo alto, en uno de los salones más exclusivos y ostentosos de la ciudad, un lugar reservado para la élite con la que tanto anhelaban codearse. Habían invitado a todo su círculo social, a socios de negocios importantes, a amigos influyentes y, por supuesto, a la familia, que serviría de atrezo en su elaborada puesta en escena. Era el escenario ideal para proyectar la imagen de pareja triunfadora y familia perfecta que con tanto esmero habían construido sobre una base de mentiras. No podían imaginar que su mayor celebración se convertiría en el teatro de su propia destrucción, y que yo sería la directora de la obra, la que daría la orden de bajar el telón sobre su farsa de una vez por todas. Llegué al evento con una puntualidad calculada, vistiendo un elegante y sobrio vestido de seda azul marino que contrastaba deliberadamente con el brillo excesivo del resto de los invitados.
Beatriz, envuelta en un vestido de lentejuelas doradas que gritaba opulencia, corrió a recibirme con un abrazo tan teatral como gélido. «Suegrita, qué bien que has venido. No te esfuerces mucho, ¿eh? Siéntate aquí, cerca de nosotros, en la mesa principal». Su voz era un susurro condescendiente, mientras me guiaba hacia el lugar de honor como si fuera un trofeo que exhibir. La madre anciana y frágil, la reliquia familiar bien cuidada por su hijo devoto y su nuera caritativa. Acepté el papel con una sonrisa dócil, observando cómo me presentaban a sus amigos como la pobre viejecita a la que adoraban cuidar. Cada palabra era un clavo más que ellos mismos martillaban en su propio ataúd. Durante los discursos iniciales, la hipocresía alcanzó su punto álgido, convirtiendo el aire del salón en algo casi irrespirable por la falsedad. Javier tomó el micrófono y con una voz estudiadamente quebrada por la emoción, dio las gracias a los padres de Beatriz por ser la familia que él eligió, una puñalada sutil pero directa. Luego se giró hacia mí y agradeció mi sacrificio a lo largo de los años. Y pensando en cómo devolverte todo ese sacrificio, quiero anunciar que, muy pronto, mi madre tendrá el descanso y la atención que tanto se merece, bajo nuestro cuidado integral y permanente. El salón estalló en un aplauso conmovido, y vi cómo Beatriz le apretaba la mano, sonriendo con suficiencia. Estaban preparando el terreno para anunciar mi incapacitación como un acto de amor filial. Mi corazón latía con fuerza, no de miedo, sino de una adrenalina gélida. Era mi turno. Me levanté despacio, con una calma que desmentía la tormenta que estaba a punto de desatar. Inmediatamente, un camarero que había sido previamente instruido por mí se acercó con un micrófono de mano. Todas las miradas se giraron en mi dirección. Pude ver la sorpresa en los rostros de Javier y Beatriz, seguida de una sonrisa condescendiente, como si esperaran unas palabras seniles de una madre orgullosa que apenas podía hilar dos frases seguidas. La música de fondo se detuvo. El silencio se apoderó del salón, un silencio expectante que yo misma había orquestado. Sostuve el micrófono con firmeza, sintiendo su peso frío en mi mano, el cetro con el que estaba a punto de reclamar mi reino y dictar sentencia. El momento había llegado y no iba a desperdiciarlo. «Buenas noches a todos», comencé, y mi voz resonó clara y firme por todo el salón, sin el más mínimo temblor, sorprendiéndolos a todos, especialmente a mi hijo. «Javier, Beatriz, qué fiesta tan bonita». Es la imagen misma de la perfección, del éxito alcanzado con esfuerzo. Hice una pausa dramática, mirándolos directamente a los ojos, disfrutando del primer destello de inquietud que vi en sus miradas. Hablando de imágenes y de sacrificios, como bien ha mencionado mi querido hijo, me gustaría aprovechar esta ocasión tan especial para mostraros a todos el verdadero significado de esas palabras, para que entendáis la profundidad de la dedicación sobre la que se ha construido esta maravillosa velada. El murmullo en la sala se hizo más intenso. La curiosidad empezaba a reemplazar a la cortesía. Estaban enganchados, y la función no había hecho más que empezar. Justo detrás de ellos, una pantalla gigante que hasta ese momento había estado mostrando un bucle de fotografías edulcoradas de la pareja, parpadeó y se encendió con una nueva imagen. No era una foto familiar, sino un extracto bancario detallado. En él se veía claramente una transferencia de 75.000 euros desde la cuenta de la empresa familiar a una consultora fantasma, cuyo administrador único era casualmente el hermano de Beatriz. Un murmullo de confusión y sorpresa recorrió el salón. Javier se puso pálido, mirando la pantalla como si no pudiera creer lo que veía. Beatriz, a su lado, abrió la boca para decir algo, pero ningún sonido salió de ella. La primera grieta en su fachada perfecta había aparecido, y yo estaba a punto de convertirla en un abismo insalvable, pieza por pieza. Esta supuesta consultoría de interiores, continué, mi voz cortante como el filo de un bisturí, se utilizó para justificar la compra del coche de lujo que Beatriz recibió como regalo sorpresa el mes pasado. Un coche que, según le contasteis a todo el mundo, habíais pagado con vuestros ahorros. El rostro de Beatriz perdió todo su color,
pasando de un bronceado artificial a un blanco serio en cuestión de segundos. Se agarró al brazo de Javier, quien ahora me miraba con una mezcla de pánico y furia. Los invitados empezaron a cuchichear entre ellos, conectando los puntos, sus miradas pasando de la pareja a la pantalla y de vuelta a ellos, con una nueva luz de sospecha y juicio. El aire festivo se había disipado por completo, reemplazado por una tensión palpable que se podía cortar con un cuchillo. Pero eso no es todo, por supuesto. El sacrificio tiene muchas formas. La siguiente imagen que apareció en la pantalla fue un mapa, mostrando la ruta de un jet privado con destino a las Maldivas. La fecha de ese lujoso viaje coincidía exactamente con la semana en la que Javier afirmó haber tenido que hacer un viaje de negocios urgente e ineludible a una fábrica en China. Junto al mapa aparecieron varias fotografías que ellos mismos habían publicado en cuentas privadas de redes sociales, pensando que nadie las vería, posando con cócteles en una playa paradisíaca, riendo en una villa sobre el agua. El contraste entre sus mentiras y la cruda realidad era tan flagrante que provocó un jadeo colectivo en la sala. Su castillo de naipes empezaba a desmoronarse a una velocidad vertiginosa. El silencio en el salón era ahora total, pesado, casi sepulcral. Nadie se atrevía a respirar. Mientras a los empleados de la empresa se les recortaban las primas anuales por supuestas dificultades financieras, el coste de este viaje de placer, que fue cargado a la empresa bajo el concepto de desarrollo de nuevos mercados, superó el salario anual de 10 de ellos juntos. Mi voz no era acusadora, era factual, lo que la hacía aún más devastadora. Clavé mi mirada en los socios de la empresa que estaban presentes, viendo cómo sus rostros se contraían en una mueca de disgusto y traición. La humillación de Javier y Beatriz ya no era solo familiar, se había convertido en un escándalo empresarial y social en tiempo real, ante la misma gente a la que querían impresionar. Javier finalmente reaccionó. Se levantó de un salto, tirando su silla hacia atrás con un ruido sordo. «Esto es un montaje. Es una locura. Mi madre no está bien. Está confundida. No sabe lo que dice». Sus palabras, que unas horas antes habrían sonado convincentes, ahora sonaban desesperadas, patéticas. Pero yo no había terminado. Su intento de desacreditarme era precisamente el puente que necesitaba para mi golpe final, la prueba irrefutable de su maldad. Dejé que su voz se apagara en el silencio hostil de la sala antes de continuar, saboreando el momento, dejando que todos vieran su pánico desnudo antes de asestar la estocada final que acabaría con ellos para siempre. Confundida, Javier. Tienes razón, quizás lo estoy, pero por suerte, antes de que mi mente me falle del todo, he tenido la lucidez de guardar algunos documentos importantes. El documento final apareció en la pantalla, llenándola por completo. Era la copia de los correos electrónicos intercambiados con el abogado de Beatriz, junto con el borrador de la petición judicial de incapacitación que estaban preparando contra mí. Las frases clave estaban resaltadas en rojo: declive cognitivo severo, incapacidad para gestionar su propio patrimonio, necesidad de supervisión constante. La crueldad de su plan, expuesta en un lenguaje legal y frío, dejó a todos los presentes sin aliento. El horror se dibujó en los rostros de los invitados, que ahora los miraban con absoluto desprecio. Y dije, mi voz ahora cargada con el peso de años de dolor y de una furia contenida que finalmente encontraba su cauce, es el cuidado integral y permanente que mi hijo y mi nuera planeaban para mí. Declararme loca para poder robarme lo que quedaba de mi patrimonio sin que yo pudiera oponerme. Despojarme de mi casa, de mis recuerdos, de mi propia identidad, y encerrarme en una residencia para que no molestara mientras ellos disfrutaban del fruto de mi vida y la de mi marido. La revelación fue tan brutal, tan descarnada, que el escándalo estalló en el salón como una bomba. Los padres de Beatriz se levantaron y abandonaron la sala, con los rostros desencajados por la vergüenza, incapaces de soportar la mirada de los demás. Pero todavía me queda un último anuncio que hacer esta noche, finalicé, dirigiendo mi mirada a mi hijo, que ahora temblaba de rabia y de una humillación tan profunda que parecía haberle robado el aliento. En la reunión extraordinaria del Consejo de Administración que convoqué ayer,
haciendo uso de mi paquete accionarial del 51%, un detalle que pareces haber olvidado, Javier fue destituido de forma unánime e irrevocable de su cargo de presidente de la empresa. La compañía está, desde este mismo instante, bajo una nueva dirección. Y por supuesto, todos y cada uno de los desvíos de fondos serán auditados hasta el último céntimo y reclamados por la vía judicial. Beatriz soltó un sollozo ahogado, cubriéndose el rostro con las manos, su mundo de lujo y apariencias derrumbándose a su alrededor. Javier se quedó paralizado, su rostro una máscara de incredulidad y odio puro. Su poder, su estatus, su futuro, todo se había evaporado en menos de 10 minutos, delante de las mismas personas a las que había querido demostrar su superioridad. La justicia, a veces, no es ciega, sino que tiene una memoria prodigiosa y elige el escenario más irónico para manifestarse. Yo había recuperado el control, no con gritos ni con lágrimas, sino con hechos, con la verdad desnuda y con el poder que siempre había tenido, pero que había mantenido oculto por un amor que ellos nunca merecieron. Dejé el micrófono sobre la mesa con un suave clic que resonó en el silencio atronador del salón. Me giré hacia ellos una última vez y con la voz más serena que había usado en toda la noche, pronuncié mis últimas palabras para ellos. Disfrutad de la fiesta. La vais a necesitar, porque es la última que daréis con mi dinero. Sin esperar respuesta, sin mirar a nadie más, me di la vuelta y caminé con la cabeza bien alta hacia la salida. No necesitaba ver el final del derrumbe. Ya lo había provocado, y eso era más que suficiente para mí. El sonido de mi victoria no era el de los aplausos, sino el del silencio atónito que dejé a mi espalda. Al darme la vuelta y caminar con paso firme hacia la salida del salón, no sentí el impulso de mirar atrás ni por un segundo. Cada paso que daba sobre la alfombra de terciopelo rojo era un paso que me alejaba de una vida de silencios impuestos y sacrificios no valorados. Detrás de mí dejaba un murmullo creciente, el sonido inconfundible del caos, de las reputaciones desmoronándose y de las máscaras cayendo al suelo para revelar los rostros verdaderos de la codicia y la traición. No necesitaba presenciar su humillación final. Mi victoria no residía en verlos caer, sino en mi propia capacidad para levantarme y marcharme. Al llegar al exterior, el aire fresco de la noche me pareció el más puro que había respirado en años. Era el aire de la libertad, una bocanada de vida que llenaba mis pulmones y borraba para siempre el aroma rancio de sus mentiras. La Elena que entró en aquella fiesta ya no existía. La que salía era una mujer que por fin se pertenecía a sí misma. La repercusión de aquella noche fue, según me contó don Alejandro días después, con una satisfacción apenas disimulada, inmediata y absolutamente devastadora para ellos. El escándalo social se extendió por su círculo como la pólvora, alimentado por decenas de testigos que ahora veían a la pareja no como triunfadores, sino como unos estafadores crueles y unos hijos despreciables. Los socios comerciales, temiendo por su propia reputación, se desvincularon de Javier de la noche a la mañana. Los amigos que tanto habían cultivado dejaron de contestar sus llamadas. Su mundo, construido sobre la frágil base de las apariencias y el dinero ajeno, se vino abajo con la fuerza de un castillo de naipes en medio de un huracán. Se vieron obligados a vender el lujoso piso, el coche de alta gama y todas las joyas que Beatriz acumulaba para intentar cubrir una mínima parte del agujero financiero que la auditoría oficial, ahora en marcha, estaba sacando a la luz. Su caída no me produjo alegría, sino una profunda sensación de paz. La justicia, al fin y al cabo, es equilibrio. Mi primera acción como presidenta del Consejo de Administración no fue sentarme en el despacho de mi marido, sino asegurarme de que nadie como mi hijo volviera a ocuparlo. Convoqué al Consejo y, con el respaldo unánime de los miembros leales, nombramos a una nueva directora ejecutiva, una mujer brillante y con una ética intachable que llevaba años en la empresa, esperando una oportunidad que la arrogancia de Javier siempre le había negado. Mi papel no era gestionar el día a día. Mi propósito era ser la guardiana del legado,
la garante de que los valores de esfuerzo y honestidad con los que Francisco y yo habíamos construido todo aquello volvieran a ser el pilar fundamental. Restauré las primas de los empleados, inicié un programa de becas para sus hijos y me aseguré de que el nombre de la empresa volviera a ser sinónimo de confianza y no de escándalo. Estaba sanando la compañía y al hacerlo me sanaba también a mí misma. Paralelamente, el equipo legal de don Alejandro se movió con la eficacia de un cirujano. Cada euro desviado fue rastreado y documentado. Se inició un proceso judicial civil para reclamar la totalidad de los fondos malversados, una cifra que ascendía a una cantidad que les llevaría varias vidas poder devolver. No lo hice por el dinero, pues mis propias finanzas estaban más que aseguradas. Lo hice por principio, por cada empleado al que le negaron un aumento mientras ellos volaban en jet privado, por cada sacrificio de mi marido que ellos habían profanado con su estilo de vida parasitario. Ver cómo se veían forzados a liquidar cada símbolo de su estatus robado no me proporcionaba placer, sino la confirmación de que las acciones tienen consecuencias. Su ruina no era mi venganza, era simplemente el resultado inevitable de sus propias decisiones, la factura de una vida que nunca se habían ganado el derecho a vivir. El siguiente paso en mi liberación fue desprenderme de los fantasmas. La gran casa familiar, el lugar donde había criado a Javier y donde cada rincón guardaba un recuerdo, se había convertido en un mausoleo de dolor. Puse la casa en venta, y mientras la vaciaba, me deshice no solo de muebles y objetos, sino de décadas de expectativas y decepciones. Regalé la ropa de mi marido a una organización benéfica, doné los juguetes de la infancia de Javier y me quedé solo con aquello que me traía una alegría genuina, no una nostalgia melancólica. Vender esa casa fue como cerrar el último capítulo de un libro que ya no quería volver a leer. No sentí tristeza, sino un alivio inmenso, como si me quitara de encima un peso que ni siquiera sabía que llevaba cargando durante tanto tiempo. Estaba haciendo espacio, no solo en mi vida física, sino también en mi alma, para algo nuevo y luminoso. Con el dinero de la venta, compré un ático luminoso y moderno en la costa, con una terraza que se abría directamente al mar Mediterráneo. Era un lugar que no tenía historia, un lienzo en blanco sobre el que podía pintar mi futuro. Lo decoré a mi gusto, con colores vivos, arte contemporáneo y muebles cómodos, creando un santuario de paz que era un reflejo de mi nuevo yo. Cada mañana me despertaba con el sonido de las olas y el olor a salitre, no con el silencio opresivo de una casa demasiado grande y vacía. Descubrí el placer de los pequeños rituales. Un café en la terraza viendo el amanecer, largos paseos por la orilla de la playa, leer un libro sin interrupciones. La soledad que tanto había temido se reveló como lo que realmente era, una libertad gloriosa que nunca me había permitido experimentar, una oportunidad para conocerme de nuevo, sin etiquetas ni roles impuestos por otros. Retomé las pasiones que había aparcado durante décadas para cuidar de mi familia. Volví a mis clases de pintura al óleo, manchándome las manos de pigmentos y creando mundos en el lienzo que eran solo míos. Organicé viajes con mis amigas de toda la vida, esas mujeres a las que había descuidado por priorizar una familia que no me priorizaba a mí. Recorrimos la Toscana, nos perdimos por las calles de Lisboa y redescubrimos la alegría de reír hasta que nos doliera el estómago. Me di cuenta de que mi identidad era mucho más rica y compleja que la de ser simplemente la madre de Javier o la viuda de Francisco. Yo era Elena, una mujer con sus propios sueños, sus propias risas y su propio camino. Cada pincelada, cada nuevo paisaje, cada conversación profunda con una amiga era un acto de reafirmación, una declaración de que mi vida me pertenecía por completo. Javier intentó contactarme varias veces en los meses siguientes. Las primeras llamadas estaban llenas de rabia, de amenazas vacías y acusaciones absurdas. No respondí. Luego, su tono cambió a uno de súplica desesperada, de peticiones de perdón que sonaban ensayadas y carentes de cualquier arrepentimiento genuino. Finalmente, una tarde, contesté. Lloraba al otro lado de la línea, diciendo que lo había perdido todo, que me echaba de menos, que era su madre. Escuché su discurso con una calma serena, sin sentir ya ni una pizca del antiguo dolor. Cuando terminó,
Mi respuesta fue tranquila, pero definitiva. Yo también echo de menos al niño que crié, Javier. Pero ese niño desapareció hace mucho tiempo, y el hombre en el que te convertiste tomó sus propias decisiones. Ahora, yo he tomado las mías. Y sin más, colgué el teléfono. Fue la última vez que hablamos. No había odio en mis palabras, solo la aceptación de un final necesario. Mi venganza, si es que se le puede llamar así, no fue una explosión destructiva, sino un lento y deliberado renacimiento. Al sacar la verdad a la luz, no solo recuperé el control de mi patrimonio, sino algo infinitamente más valioso. Recuperé mi dignidad, mi voz y el derecho a vivir mi propia vida en mis propios términos. La justicia, para mí, no consistió en verlos hundirse en la miseria, aunque esa fuera la consecuencia natural de sus actos. La verdadera justicia fue mi propio ascenso, mi capacidad para transformar el dolor más profundo en la fuerza para reconstruirme desde los cimientos, más fuerte y más sabia que nunca. Me negué a ser la víctima en la historia que ellos intentaron escribir para mí, y me convertí en la autora de mi propio final. Un final lleno de luz, de paz y de una inmensa gratitud por la segunda oportunidad que yo misma me había concedido. Hoy, mientras contemplo el sol saliendo sobre el horizonte infinito del mar desde mi terraza, con una taza de café caliente entre las manos, ya no siento el vacío helado de aquella mesa del Día de la Madre. Siento la plenitud abrumadora de una mujer completa, una mujer que se enfrentó a sus demonios y salió victoriosa. Ya no espero llamadas que no llegan ni anhelo un afecto que nunca fue sincero. Mi felicidad ya no depende de nadie más. He aprendido que el amor más importante es el que nos debemos a nosotras mismas, y que nunca, absolutamente nunca, es tarde para reclamar el trono de nuestra propia vida y gobernarla con la sabiduría y la fuerza que siempre hemos llevado dentro. Mi historia es la prueba de que incluso en la oscuridad más profunda podemos encontrar la luz para empezar de nuevo. Si este giro en la historia te ha dado un sentimiento de alivio, escribid justicia en los comentarios y compartidlo para que más mujeres sepan que nunca es tarde para retomar el control de su propia historia.